¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a nuestro programa Lenin Plaza Presenta. Estamos iniciando una nueva temporada, la del 2026, y queremos agradecer a los medios de comunicación que nos retransmiten a Radio Modular en los 92.7 en la ciudad de Atacames en señal abierta y en HF en Facebook. Gracias a Lubinace Radio, gracias también a Esmeraldas Channel. Y queremos agradecer también a Noticias al Instante de Esmeraldas, el Ecuador y el Mundo. Aquí hay noticias. La entrevista de hoy es con el licenciado César Hernández Ceballos. Es un profesor ya jubilado, pero que toda su vida la dedicó a la docencia. Vamos a través de la misma a conocer su trayectoria como docente, su vida en familia y, por supuesto, en favor de la provincia de Esmeraldas. Licenciado César Hernández, bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? En medio de lo que se puede decir, estoy bien, estamos bien, como el resto de los que vivimos en este ambiente de violencia. ¿Cuándo y dónde nació César Hernández? ¿Cuándo? En 1940, octubre 28. Nací aquí en Esmeraldas. Aquí en la ciudad de Esmeraldas. ¿Se puede conocer en qué barrio nació? Aquí, frente a la familia López, había una casa que ya no está, ahora me parece que es de una casa nueva de un señor Manavita, frente a Radio Iris. En la calle Bolívar nació usted. Allí nací. En la calle Bolívar. ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Nos recuerdan? Carlos Hernández Hidalgo, Mercedes Ceballos Enríquez, profesores ambos. Profesores. ¿En qué escuela trabajaban ellos? ¿O colegio? Bueno, en diferentes colegios, porque escuelas. El profesor iba donde lo mandaban y donde había la necesidad de que lo manden. No fueron muchas las escuelas en ambos. Yo lo que sí he conocido de César Hernández es que de una familia numerosa, tuvo numerosos hermanos, sobre todo de padre. ¿Cuántos hermanos o hermanas ha tenido o tuvo César Hernández? Con mi papá. Somos Todos 23. los hermanos que haya tenido. 23 más 5, 28. 28 hermanos, una familia numerosa, como dicen que en ese tiempo no había televisor, ¿no? Yo no sé si somos una familia o una tribu. Una familia o una tribu. ¿Recuerda de esos 28 cuántos eran varones, cuántas mujeres? No. No recuerda. No. Pero 28 es bastante grande. Los plazas no estamos tan lejos de eso. Usted después ya formó su familia. Conocemos a su esposa, doña María Pazmiño. ¿Cuántos años llevan casados con ella? Más de medio siglo. Más de medio siglo. ¿Y cuántos hijos procrearon? 3. Solo 3. Mire que de una familia larga en torno a sus padres, usted hizo una corta, solo de 3 hijos, pero con muchos nietos, ¿no? 9. 9 nietos. E incluso ya sus 2 hijos. bisnietos. Y 2 bisnietos tiene. Ya sus hijos profesionales y hasta nietos profesionales. César Hernández, ¿dónde estudió? Aquí en Esmeraldas, en el normal Luis Vargas Torres. Luego pasé a estudiar el Sagrado Corazón, que había creado el bachillerato en Ciencias de la Educación. Allí tuve un momento triste, pero injusto. Me llamaron un día cuando estaba en segundo trimestre del año, pues ya me iba a graduar en 6º curso.
y me dijeron que no me podían graduar porque yo no respondía al pensamiento del colegio. Ah, Sí, pero ¿qué he hecho? Yo no soy indisciplinado. No, usted no es indisciplinado, pero usted lee libros que no le convienen al colegio para que usted tiene otra formación. Y yo, pero yo, y es que me pillaron leyendo, digo yo me pillaron leyendo ¿Por qué Jesús no vuelve? De Benjamín Carrión. Y ese mm. era el motivo. Pero ese libro yo lo había comprado en la librería que vendían los mismos curas. Ah, interesante eso. Pero yo quiero ir un poquito más atrás. ¿La escuela dónde la hizo? ¿Cuál fue su escuela? Que esa, de lo que uno nunca se olvida. Bueno, la Escuela Simón Bolívar de Limones. Ah, usted Yo estudió en formé la Simón Bolívar. Ahí había, Limones. las famosas escuelas eran la Simón Bolívar y la Paulo VI, que era también de los misioneros combonianos. Y la Manuela Y la Cañizares. Manuela Cañizares, muy bien. ¿Y cómo así fue, naciendo en Esmeraldas, a estudiar a la escuela Simón Bolívar? Hubo la separación del hogar y mi padre fue por un lado y mi madre por otro. Y como ella era limoneña, se fue a vivir a Limones, nos llevó. Yo desde los 3 años hasta los 12 viví en Limones. ¿Cómo llega, por ejemplo, al colegio 5 de agosto? Bueno, ¿O antes estuvo en algún otro establecimiento? en el Margarita Cortés, Ah, sí, cuéntenos todo eso. donde la dictadura del doctor José María Velasco canceló a un grupo de profesores, entre ellos estuve yo. Entonces, mi reincorporación fue después de unos 6 u 8 meses al Nocturno Esmeraldas. En el Nocturno Esmeraldas trabajé cerca de 15 años para luego pasar al Colegio 5 de Agosto, donde terminé además siendo profesor de la universidad. Ujú. Hay un episodio interesante que le estoy escuchando, o hay un detalle antes que episodio que le estoy escuchando. Esto de la institución como maestro, incluso cuando se iba a graduar o cuando se iba a graduar en el Sagrado Corazón, que le pusieron peros, ¿qué? ¿Por su ideología, por su posición política o por su forma de ser? A ver, yo entiendo que me habían hecho un seguimiento. Yo, desde muy temprana edad, he sido un hombre de izquierda, soy un marxista, no renuncio a ello como mucha gente, y eso era conocido, pero no por indisciplinado, no por indisciplinado. Y el argumento fue que yo tenía una lectura que no era la adecuada según el argumento que me dieron en el colegio. Aquí están sus papeles, vaya a graduarse a otra parte. Su trabajo en la universidad, ¿cómo fue? ¿Cómo llega a la universidad Luis Vargas Torres? Yo llegué a la Universidad Vargas Torres a través de una selección que hicieron las autoridades. Ocurre que en Esmeraldas no habían los profesionales para pasar a ser docentes y se preocuparon un consejo directivo de las diferentes facultades de seleccionar a los mejores estudiantes que habíamos egresado y yo fui tomado en cuenta para ser docente universitario. Ujú. ¿Recuerda la facultad? Sí, en la única que trabajé durante todo el tiempo que estuve en la universidad, Facultad de Ciencias Sociales y Estudios del Desarrollo. ¿Qué diferencia Que encuentra en estas etapas del estudio en el Ecuador, tanto en la sección primaria, la secundaria y la universitaria? Porque usted pasó por los tres. ¿Qué diferencia se puede notar en eso? yo no diría que diferencias, sino más bien que al proceso educativo laico que creara don Eloy Alfaro no se lo ha continuado desarrollando como debió habérselo hecho, sino que se vio en la enseñanza laica una especie de peligro para los grupos dominantes y han tratado más bien de ir
desmejorando el proceso educativo del país, no a nivel de escuela, no a nivel de colegio, no a nivel universitario, sino en todos sus niveles. No se le dio continuidad. No se le dio continuidad a lo que iniciara don Eloy Alfaro. Ujú. ¿Usted cree que si hubiese ocurrido eso, que estuviéramos mejor? Porque hay muchas quejas en el campo educativo. Claro, si los grupos de poder hubieran visto en la enseñanza laica eh, que busca la parte científica de las cosas, lo hubieran desarrollado, lo hubieran eh, hecho todo el esfuerzo porque las técnicas las nuevas metodologías educativas, la tecnología educativa hubiera estado presente. Pero observe usted, los grupos de poder lo que crearon fue organismos paralelos, la educación particular, y se desarrolló nuevamente la educación confesional, a quienes ahora le han dedicado mejoría, no la mejoría total, pero sí una atención económica superior a la educación laica del país. ¿Usted le encuentra quizás alguna responsabilidad de la educación a lo que nos está ocurriendo hoy por hoy, no solo en Esmeralda, sino en el país, con el tema, por Bueno, ejemplo, de la delincuencia? pero no, yo no puedo responsabilizar a la educación, sino a quienes manejan la educación, a los grupos de poderes que han desviado la orientación laica, de tal manera que esa educación no pudo desarrollar una acción paralela o superior a los malestares de la sociedad, que era lo que quería don Eloy Alfaro. Tener un profesor que conozca a la sociedad, que conozca de sus problemas, que conozca cómo va a ir avanzando y enfrentar ese avance con nuevas técnicas y con nuevos aprendizajes, con una nueva formación profesional. Ujú. Se dice que todo cambia, pero en la época en que incluso yo era niño, uno notaba la diferencia del profesor, hasta en su forma de vestir, su forma de expresarse, su forma de conducirse en la sociedad. ¿Estos cambios que se han dado hasta ahora también han influido en este proceso educativo o nosotros tenemos que acomodarnos a los cambios que se van dando porque nada es permanente? ¿Qué opinión tiene de eso? Bueno, nada es permanente, todo debería evolucionar. En el caso concreto, y lo digo por Esmeraldas, hay instituciones que tienen el control de más del 35% del proceso educativo del país, de la provincia. Tienen su propia dirección de educación, tienen sus propios inspectores, y en una competición que no es frontal, sino que están haciendo lo suyo para hacer de este pueblo domesticado. Ahora quiero salir de la educación y entrar un poquito a su opinión sobre el proceso político que se ha llevado en el Ecuador. ¿Cómo ve el tema del Ecuador? Lo que ocurre en el Ecuador no es un problema solo del Ecuador, Ujú. es un problema de América, es un problema del mundo. De modo que nosotros no es que somos mundo aparte, sino que estamos inmersos dentro de los desvíos que esa misma sociedad en su formación ha creado. Entonces, hoy hay un negocio sucio, no quiero utilizar esa palabra, que como el pulpo ha extendido sus tentáculos a todos los pueblos del mundo y nosotros ya hemos sido alcanzados por esos tentáculos y hoy estamos sufriendo las consecuencias, digamos, participando de esas consecuencias eh, y sufriéndolas los pobres, porque aquellos que están dentro de
la creación de los males que nos están ocurriendo, ellos están muy tranquilos, porque están disfrutando de el dinero mal habido que genera el tráfico. Y se ha perdido quizás la calma, no diría la fe, pero se ha perdido, esto ha hecho que se pierda la calma. ¿Por qué voy a eso? Es decir, de esos tiempos tranquilos que se vivía, por ejemplo, en Esmeraldas, en el Ecuador. Ecuador era considerado una isla de paz. Ahora no sé cómo se le denomina, pero esto ha hecho que la gente, o sea, todos en general se haya perdido la calma. A simple vista, y usted todos los días escucha por la radio, por los medios de comunicación en general, que los pueblos están viviendo con angustia. Y si hay angustia, no hay esa calma que fue parte de nuestra niñez. La angustia está generalizándose como un mal producto de lo que estamos viviendo. ¿Y quién no está con angustia manteniéndose con ventanas y puertas cerradas dentro de su casa, prisionero en su propia casa? Genera una angustia que eh, da miedo salir a la calle. Pues. Vamos a otro tema, ahora a unas palabras, a unas preguntas que usted ya en lo personal ya me las va a responder. César Hernández, ¿qué es estar jubilado? Entrar en una etapa de reflexión de las cosas que se hicieron, donde hubo errores, donde hubo defectos, y seguir viviendo con dignidad, seguir viviendo con el concepto de padre que se tuvo, con el concepto profesional que se tuvo, y no claudicar, mantener una posición ideológica con firmeza, sobre todo con firmeza. ¿A qué se dedica en esta etapa de jubilación? ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, yo sé que usted es un gran lector. Continúo leyendo. Desgraciadamente los años no pasan tan simplemente y uno de mis ojos ha sufrido la generación de la mácula. Ujú. Sí, cuestión que me impide una lectura en del tiempo que lo hacía antes. Ahora lo hago, continúo leyendo, pero en menor tiempo. ¿Qué tipo de lectura es su favorita? ¿Qué libros lee? Generalmente los sociológicos, los de historia, la historia nueva, porque la historia tradicional es una historia hecha por quienes han manejado el por quienes nos conquistaron. Solo le doy un ejemplo. Ajá. A usted y a mí nos enseñaron captura y muerte de Atahualpa, ¿verdad? Ah, claro, por supuesto. Que Pero eso es incluso, secuestro, pues, sí, y pues, asesinato. ¿Fue o no un secuestro o un asesinato? ¿Qué derecho tenían los españoles de secuestrarlo? Pidieron rescate. Es decir, los secuestros que hay ahora ya tuvieron su origen en la conquista. ujú. Y ahí hay algunos cómplices que usted los conoce. Ya hemos hablado de qué es estar jubilado. César Hernández, ¿qué es para usted la amistad? La amistad es una hermandad no sanguínea, pero es una hermandad que se va haciendo cada vez más fuerte en la medida en que usted estrecha lazos de amistad con su amigo, con sus familiares, con el entorno en el que usted vive. La amistad es una expresión, no vamos a hablar la palabra sagrada, no está en mi vocabulario, pero la amistad debe ser sincera, total, única. Es verdad que Y tengo amigos de esa categoría. se arriesgaría a dar unos, por lo menos dos o tres nombres de muy buenos amigos. Creo que no es necesario, pero si usted me insiste, los daría. Le insisto. Antes de la policía, Ajá. Yo lo Guzmán sabía. Tedro.
con quien mantenemos una amistad desde muy temprana edad, Ritermina, Miguel Druet, Ritermina, Rodolfo Marmolejo y muchos otros que se me escapan por ahora. Quedémonos en lo de Antonio Preciado. Antonio Preciado es un hombre muy destacado que ha dejado muy en alto el nombre del pueblo de Esmeraldas y se reconoce a nivel internacional su valía. ¿Qué significa para usted Antonio Preciado, siendo que es su gran amigo? Bueno, ¿qué significa? Mejor expresémoslo de otra manera. Ajá. Mientras en Esmeraldas no ha habido una solidaridad con Antonio Preciado frente a la agresión que sufriera, el mundo internacional está desagraviándolo. Entonces, mire usted, nosotros no le estamos dando la importancia que merece este hombre, este intelectual, pero en otros pueblos, como el caso de Argentina, de México, en el mismo Estados Unidos, han y vienen haciendo el reconocimiento de desagravio a este amigo. Qué y bien. En Esmeralda no se ha pronunciado, sino muy esporádicamente, aisladamente. Ya sabemos cómo se manejan algunas cosas en Esmeraldas, que si no está, por ejemplo, por decirle que eso es mi comentario, si no estás de mi lado político, eres mi enemigo. Pero bien, ¿qué es para usted la vida? El gozo. La vida hay que vivirla en felicidad, en gozo. No hay que ponerle dificultades. En medio de lo que usted tiene, disfrute y goce la vida. La muerte. Que no venga, pues. Que no llegue, pero llegará. 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 Le pregunto esto. ¿Está preparado para el día que le toque? O como dicen algunos, uno nunca está preparado. ¿Qué dice usted? Así. La segunda parte, no se está preparado para morir. Nadie quiere morir. Pero llega el momento. Entonces, sí, al llegar el momento hay que saber morir con dignidad. ¿Usted concuerda con la frase del gran cantante Héctor Lavoe, que ya se murió hace casi más de 30 años? Dijo, hasta que a mí me lleven en contra de mi voluntad. ¿Está de acuerdo con eso? Correcto, en contra de mi voluntad. Porque, por ejemplo, a mi edad, creo que he alcanzado la madurez necesaria para seguir aportando, para todavía aportar. De manera que... Pero ya no lo puedo hacer porque en el proceso de esta sociedad en la que vivo, yo ya soy un hombre al margen de la educación, que fue la línea en la que viví. Entonces, ¿cómo aporto? Sí, simplemente con mi ejemplo, que no lo es todo, que no alcanza un radio de acción mayor, sino un círculo más estrecho que cuando era docente. ¿Qué es para usted los hijos? Tener una familia, tener hijos, hijas. La prolongación de la vida. Porque sus hijos tendrán sus hijos y yo seré abuelo. Uh-huh. Ahora bisabuelo. Esos nietos tendrán hijos y yo seré ya no abuelo, sino bisabuelo. De tal manera que es la prolongación de la vida. Y en ello hay que estar inmerso y saber vivir con la experiencia ya obtenida como padre, saber manejarse con los nietos y con los bisnietos. Su esposa, ahí lo quiero ver. La compañera de mi vida. La única que ha sido solidaria en todos los aspectos que me ha tocado vivir, en circunstancias difíciles como aquella de quedarme sin trabajo cancelado por el doctor José María Velasco Ibarra, de tal manera que no creo que hubiera podido encontrar una compañera más solidaria que María.
Esmeraldas. El pueblo que me ha dado todo lo que tengo. Esta sociedad me lo dio todo. Posibilidad de estudiar, posibilidad de estar junto a ellos, al pueblo de Esmeraldas. Y creo también haberle respondido sin sentirme, después de haber recibido tanto del pueblo de Esmeraldas, no me siento en deuda. Siento que también devolví, no todo, pero mucho de lo que me dio esta sociedad, sí lo he devuelto. Se dice que a las personas como usted que han hecho, que tienen una trayectoria amplia y que han trabajado mucho por su tierra o por su familia, se le puede pedir un consejo. Qué deberíamos, si es que lo hay, cambiar los esmeraldeños para seguir desarrollándonos a lo mejor mucho más rápido? Bueno, el desarrollo no es solo de Esmeraldas, el desarrollo es como todas las cosas Ujú. una cadena que viene de la administración local, la administración provincial, la administración nacional, en el caso de Ecuador. De modo que no es solamente la particularidad de qué hacer Esmeraldas para desarrollarse, sino el Ecuador, América en general. ¿Qué cree debemos cambiar? Bueno, algo que no depende de nosotros. Reformular el proceso educativo, capaz de que el nuevo ciudadano tenga visión clara de cómo le desvían a esta sociedad, de cómo someten a esta sociedad, de cómo los medios de comunicación, no todos, se encargan de crear, por ejemplo, afanes imitativos, la moda, de ser sometidos al pensamiento que quiere un gobierno. Sí, los medios de comunicación deberían cambiar, que no lo van a hacer, no van a cambiar, porque esos medios de comunicación, la mayoría, tienen una línea editorial que responde al interés del dueño del medio de comunicación. ¿Cuál es su mensaje final? Porque se nos ha terminado el tiempo. Déjenos un mensaje, le dejamos a ustedes los micrófonos para que nos diga lo que sienta en favor de nuestra comunidad, incluso si desea hablar de lo que ha sido esta entrevista. Vea, Lenin, usted antes me lo planteó de una manera, ¿qué hacer para que Esmeraldas supere? Y es que nos han puesto a comernos entre nosotros mismos, a devorarnos entre nosotros mismos. Entonces, ser conscientes de que necesitamos un concepto de unidad. Hacer lo que hizo Alonso de Illescas. Sabía él que era la unidad con el sector aborigen lo único que podía permitirle enfrentar a una sociedad opresora. Entonces, la unidad en medio de esa diversidad de que nosotros vivimos, mantenerla y cada día superarnos como estudiantes, como profesionales y hacer de estas Esmeraldas la inserción en lo nacional y en lo internacional. Porque los problemas de una sociedad aislada como la nuestra no son solo del aislamiento, son de el ensamble o de la cadena a la que nosotros hemos sido sometidos y nos ha tocado desgraciadamente la parte de aislamiento. Estamos llegando al final de nuestro programa Lenin Plaza Presenta. Gracias por preferirnos, gracias por sus comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¡Felicidades!